muchas gracias. Bueno, nuevamente nos encontramos en la edición del Consejo Internacional de Pymes en su versión en español. En esta jornada vamos a estar conversando sobre el ecosistema emprendedor en México con un destacado especialista que es también miembro del board del Consejo Internacional de Pymes, el doctor Ricardo Álvarez, que nos acompaña en el día de hoy, a quien le agradecemos la generosidad de su tiempo para acompañarnos en esta jornada. Como siempre les mencionamos, este video, esta plática que vamos a tener el día de hoy, va a estar en la plataforma de YouTube, también en la fanpage del Consejo, así que allí también nos van a poder escuchar aquellos que se sumen. Bueno, Ricardo lo presento, es un profesor destacado en emprendimiento de la Universidad del CETIS, miembro del board del Consejo, con más de 35 años de experiencia en profesional y empresarial, en todo lo que hace al marketing, a la banca, a los servicios de salud, y bueno, sobre todo es un destacado profesor y mentor en emprendedorismo, ha sido mentor en varias incubadoras como MindHub, Endeavor, ya brinda servicios en este sentido. Así que la verdad que nos interesa muchísimo escucharlo. Doctora, lo que nos quiere comentar acerca del ecosistema emprendedor y sobre todo también en estos tiempos de pandemia, cómo se está reconfigurando el sector en su región. Claro que sí, gracias. Buen día. Buen día a todos. Es un gusto saludarlos y les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Les recuerdo mientras que nos pueden acercar preguntas y consultas a través del chat. Después, una vez que el profesor termine de hacer la exposición, vamos a dar lugar a leer las preguntas e irles respondiendo. Así que, bueno, el podio es suyo. Gracias, gracias. Ok, vamos a platicar sobre el ecosistema emprendedor Calibaja. Y es una zona donde, bueno, yo resido en la ciudad de Tijuana, Baja California, y Baja California y el estado de California en Estados Unidos están muy relacionados, interrelacionados, particularmente en este sentido del emprendimiento, ¿no? Entonces, le puse una relación sin barreras porque realmente somos, o algunos los consideran como una sola región binacional, donde se comparten culturas, donde se comparte una identidad que es muy peculiar en nuestro país y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la agenda o lo que les voy a platicar es sobre los ecosistemas emprendedores, una plática en general, lo que es la región de Calibaja o esta región que llamamos de integración internacional, qué ha sucedido en particular con el ecosistema emprendedor en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues cuáles son los retos futuros, pues no solamente para este ecosistema, sino para otros ecosistemas, ¿no? ¿Qué es lo que enfrentamos, sobre todo nosotros los países en vías de desarrollo, ¿no? Por ecosistema entendemos, o el ecosistema emprendedor entendemos una serie de actores sociales y económicos que están interconectados, están interrelacionados y que entre todos ellos facilitan y promueven tanto la creación de nuevas empresas o el desarrollo de nuevas empresas dentro de un espacio geográfico determinado, como también favorecer un entorno inclusivo y crear una cultura, una serie de creencias respecto a la posibilidad de arrancar o iniciar una empresa. Entonces, en esta dinámica es un sistema que permite, uno, el que los futuros emprendedores crean o construyan esta creencia de que pueden participar en ello, que se puede tener la confianza de hacerlo, o la llamada autoeficacia, y que eventualmente se tienen todos estos elementos de soporte que facilitan. En teoría, bueno, pues es muy gráfico y es fácil entenderlo. En la práctica es un poquito más complicado, ¿no? Aquí lo que hice fue, a partir del texto de Connor y
y Dan Kuratko, poner en perspectiva, decir, bueno, ¿cuál es el proceso o el ciclo de vida de un emprendimiento que arranca inicialmente con una idea o con un descubrimiento de una oportunidad, ya sea por que la persona observó cambios en el entorno, vio tendencias, hizo una serie de ideaciones o brainstorming y tiene esta idea de solucionar un gran problema que está ahí presente, ¿no? Entonces, este emprendedor novel o este emprendedor que va arrancando, novato, empieza a hacer esta serie de iteraciones con el mercado, con los futuros clientes y empieza a desarrollar lo que llamamos un concepto de negocios. Para muchos es muy conocido el famoso lienzo de la generación para los modelos de negocios le llamaban el Canvas, famoso Canvas, donde realmente esta es una herramienta que nos permite a nosotros visualizar la cadena de valor y la cadena logística de un modelo de negocios, pero realmente es una concepción todavía un poquito abstracta que debe ser probada o validada para convertirse realmente en un negocio. Entonces, la persona empieza con esta idea, plantea una solución, desarrolla este concepto y luego tiene que validar el concepto, es decir, si el mismo resuena, tiene sentido para los posibles clientes. Y entonces es cuando se convierte esto en una startup. Aquí se ve en la gráfica de manera muy lineal y fácil, pero es un proceso de iteración, un proceso repetitivo, donde hay fallas, hay aciertos, hay cambios, hay lo que se llaman reconfiguraciones del concepto hasta que tiene una posibilidad más viable, ¿no? Y eso es cuando tenemos ya productos que pueden ser incluso comercializados, aunque sea de manera muy primitiva o incipiente, pero que pueden generar tracción y pueden dar cuenta de que sí es factible arrancar, ¿no? Entonces, ya que se tiene este producto mínimo viable que se puede vender, se puede empezar a comercializar, entonces sí se necesita crear la infraestructura de un negocio como tal y crear un plan de negocios y darle sentido y poder definir cómo va a ser la arquitectura, cómo van a ser el desarrollo del mercado, la estrategia, cómo se va a crecer. Y aquí es donde hay un dicho en México que dice que aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque una cosa es arrancar, pero otra cosa es sobrevivir y sobre todo desarrollarse, ¿no? Y creo que esta es la parte complicada. Y creo que aquí es donde el ecosistema y sobre todo el soporte financiero, el soporte de programas de apoyo son críticos en este proceso. En la parte de arriba del gráfico pueden ver ustedes de qué manera los actores de este sistema o de este ecosistema van jugando un particular papel. Por ejemplo, en política pública hablamos de lo que es educación y la formación de esta mentalidad emprendedora y el cambio de la cultura, que en mi muy personal punto de vista debe hacerse desde etapas tempranas, el que la gente crea que puede hacerlo, que no necesariamente se estudia para emplearse, sino que también independientemente que se gane experiencia profesional, se puede llegar a emprender. Entonces hay que trabajar en esta cultura y desarrollar un capital humano que sea capaz de crear empresas. Y una vez que se arranque, entonces tenemos estos programas de apoyo, estos programas de ayuda, que pueden ser de carácter oficial o puede ser también de carácter privado, donde vienen las incubadoras, donde vienen las aceleradoras y todos estos esquemas de soporte. Y obviamente el capital emprendedor, el soporte financiero y los esquemas de financiamiento que pueden ser a través también de la banca, ¿no? Y finalmente poder capitalizarse en una salida ya a mercados. Y no hablo de una oferta pública accionaria, sino que se pueda vender la empresa en marcha, el que se pueda inclusive recomprar las acciones por parte de los inversionistas e invitar o tener otros esquemas de financiamiento para poder escalar en gran medida la empresa. Que esto sería teóricamente el rol. Entonces, ¿qué sucede con la persona? Conforme va atravesando esta línea de tiempo, al final él se convierte en un rol modelo
que ayuda inclusive a fomentar la política pública y a crear una cultura de emprendimiento. En parte, digo, parte de lo que hace ICSB es precisamente esto, ¿no? Somos personas, somos educadores, somos emprendedores, profesionistas que queremos generar esta cultura e incidir en la política pública para que se fomente y se pueda apoyar el desarrollo de emprendimiento, ¿no? Entonces, a partir de ello, y retomando el modelo de Collin y Brown, eh, habla sobre cuáles son los actores o el tipo de elementos que participan en este ecosistema emprendedor. Y uno, bueno, pues se debe tener lógicamente un liderazgo político que facilite programas económicos, que facilite ayudas, mecanismos inclusive o esquemas de fiscalización que permitan el desarrollo de nuevas empresas. Porque a veces cuando arrancamos y luego nos damos o nos registramos ante las autoridades hacendarias o de la seguridad social, pues empezamos a gastar, empezamos a incurrir en una serie de costos fijos que aún sin tener en la empresa, pues tenemos que pagar, ¿no? Entonces primero hay que validar el proyecto, el concepto, y entonces ya empecemos a gastar en ello, ¿no? Obviamente necesitamos instituciones financieras y de capital privado, que en países como México, particularmente en la región, hay pocas alternativas de capital emprendedor privado. El capital privado en México favorece mucho esquemas mucho más seguros, como infraestructura, obra pública, vivienda, bienes raíces, que son opciones más seguras para el inversionista y que ve menor riesgo que meter el dinero en una empresa donde es más factible que pueda tener fracaso, ¿no? Entonces prefieren irse por opciones más seguras y también, como se dice en México, más marrado, más seguro, ¿no? Pero ha habido desarrollo de las empresas de tecnología financiera o fintechs y nuevos esquemas de financiación para emprendimientos que pueden ser alternativa a los programas económicos del gobierno, ¿no? Particularmente en México, con el cambio de sexenio, hubo reajuste en la política pública hacia el emprendimiento, y lo que era el llamado INADEM, o el Instituto Nacional de Desarrollo o del Emprendimiento, prácticamente desapareció. Entonces esto ha ido reajustando estas variables, ¿no? Obviamente necesitamos también emprendedores influyentes que sean ejemplos a seguir, y cuando un alumno, cuando una persona joven se refleja en otro y ve la experiencia vicaria, ve lo que otros han hecho, puede adquirir más confianza y se siente más seguro de que él también puede emprender. Entonces, tener estos roles modelos es muy importante, y que los propios emprendedores, con éxito o sin éxito, simplemente con tener la experiencia, esta expertise de haber arrancado y transmitir estas experiencias, sirven para, aunque también el dicho de que nadie escarmienta en cabeza ajena, sirven para que los futuros emprendedores aprendan de estas experiencias a través de terceros, ¿no? Obviamente las organizaciones de soporte, aquí estamos, ICSB, están distintos asociaciones, distintos esfuerzos de soporte que crean eventos, que crean conferencias, que crean congresos, semanas de emprendimiento, hackatones, etcétera, para también estimular el desarrollo del emprendimiento. Obviamente las universidades, las instituciones educativas a todo nivel, que también empiezan a integrar este tipo de educación hacia la innovación, sobre todo hacia la búsqueda de soluciones creativas a los problemas cotidianos, y que pueden empujar y pueden formar también esta cultura emprendedora, ¿no? Y por último tenemos a los clientes, al propio mercado, y a las empresas y a las corporaciones, ¿no? Y aquí donde el emprendimiento corporativo o el intraemprendimiento también cobra un papel preponderante, en la medida en que estas empresas puedan sumar a proveedores, cadenas de valor, cadenas logísticas, y de alguna manera encadenar y formar estos clústeres
de acuerdo obviamente a la vocación de cada región, para poder desarrollar emprendedores que puedan sumarse a las cadenas internacionales logísticas, estas cadenas o grandes cadenas de valor, ¿no? Entonces, sin estos elementos, trabajando en conjunto, trabajando de manera integrada, es difícil emprender, ¿no? Entonces, seguimos aquí con la presentación. Ay, déjenme ponerle porque luego se... Entonces, este ecosistema, pues obviamente tiene que funcionar a nivel local, pero también a nivel regional, obviamente a nivel nacional y a nivel internacional. Y curiosamente aquí en Baja California tenemos esta dinámica transfronteriza muy interesante entre México y Estados Unidos, donde se comparten pues, no solamente idiomas, sino también cultura y una manera de ser muy particular de la región. Entonces, a esta región le llamamos la región Calibaja, ¿no? Algunos estudiosos la han llamado como una sola zona metropolitana binacional, una gran integración. Obviamente hay sus detractores, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero realmente es una región que está muy integrada y que casualmente pues, ha ido creciendo de esta manera, ¿no? Aquí es un paisaje del Valle de Guadalupe, de la zona vitivinícola de nuestro país, donde se produce el 95% del vino que consumimos, ¿no? Entonces, esta región reviste criterios muy, muy específicos, ¿no? Estamos hablando de entre la zona sur del estado de Arizona, California, y lo que es Baja California, México, de 6.6 millones de personas, ¿no? Y en esta región hay o convergen alrededor de 90 instituciones educativas, 80 centros de investigación. O sea, hay una generación de conocimiento importante que aún debe todavía integrarse más sólidamente, ¿no? Hacia una política más binacional y bicultural. Aquí es común en la región fronteriza que hablemos en dólares, que la gente continuamente pague en pesos o en dólares, ¿no? Que hables inglés o hablen español, o muchos nacidos aquí en Tijuana o en Mexicali que van y trabajan en Estados Unidos y viceversa. Muchos norteamericanos que viven aquí y que van a trabajar allá, o que son retirados y viven aquí en la zona sur. Entonces es una zona interesante, es una región interesante. Obviamente también hay una gran infraestructura empresarial, industrial. Estamos hablando de 3.600 plantas manufactureras y el desarrollo de algunos clústeres importantes o que han ido a la par con este desarrollo binacional. Muchas industrias de manufactura avanzada hacia la biotecnología, de la industria médica, obviamente la agroindustria, el llamado clúster aeroespacial, que se ha ido integrando mucho más con las zonas de desarrollo aeronáutico en la zona media del estado de California. Obviamente la vitivinicultura, que también está en desarrollo, y de hecho la universidad donde yo trabajo, que es CETIS Universidad, desarrolló lo que se llama el Centro de Estudios del Vino Vitivinícola, ¿no? El CEVIT, precisamente y una parte interesante es esta del emprendimiento vitivinícola, ¿no? Donde ha habido un crecimiento exponencial de entusiastas hacia el desarrollo de esta industria, ¿no? Obviamente las energías alternativas también es una oportunidad sectorial interesante en nuestra región. Las industrias creativas y la proximidad con los estudios de producción, por ejemplo, de cinematografía en California, o inclusive allende de California, hacia Seattle, en Vancouver, en Canadá. Todo esto también ha favorecido el desarrollo de estas industrias creativas, el turismo médico, que también ha ido en crecimiento, ha sido un sector importante, donde muchas personas de Estados Unidos vienen a hacerse tratamientos tanto quirúrgicos como médicos en nuestro estado.
Entonces hay una gran afluencia de personas y obviamente todo este sector logístico de integración de las cadenas de valor entre las plantas manufactureras en México y las plantas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede en esta región? Suceden una serie de colisiones accidentales o de choques de conocimiento donde tenemos que sacar partido y provecho en ello, ¿no? Y particularmente hace algunos años, una iniciativa que arrancó como parte del gobierno local, aquí municipal en Tijuana, fue esta idea del ecosistema Emprende Tijuana, ¿no? Y Emprende Tijuana nació con la intención de poder acercar o crear una serie de actores, pues a lo mejor de manera pequeña, pero una forma de poder impulsar el emprendimiento. Y entonces, tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como la de Desarrollo Económico del municipio a nivel estatal, a nivel municipal, algunas incubadoras, algunas aceleradoras, coworking spaces o estos espacios compartidos para trabajar. Obviamente las universidades se sumaron, empezaron a participar algunos fondos locales de capital de riesgo, capital emprendedor, más obviamente los programas de apoyo oficial y también asociaciones civiles que de alguna manera fueron todas trabajando, si bien no de manera completamente integrada, como lo que hubiésemos, sí facilitaron a lo mejor un acercamiento y una interacción incipiente para poder gestar estos procesos, ¿no? Este proceso de Emprende Tijuana con 33 actores, pues tuvo su gran apogeo entre 2014 y 2016, hace unos 6 años aproximadamente, y realmente lo que se trataba era hacer giras por distintas instituciones educativas, promover eventos para que esto pudiera gestar el desarrollo de ideas y los muchachos, sobre todo en las universidades, pudieran encontrar los mecanismos para poder articular sus ideas de nuevos negocios o de nuevas empresas, ¿no? Sin embargo, se dan los cambios de administración en el gobierno y obviamente entre 2017 a 2018, aunque hubo algunos esfuerzos, realmente se disipó todo, ¿no? Todo quedó como que en el limbo, cada quien empezó decimos aquí también, soy muy dado a dar refranes y dichos, ¿no? Cada quien empezó a jalar agüita para su molino y entonces se empezó a desarticular este proceso. Vimos un poquito como en el limbo, ¿no? Se dieron también esfuerzos aislados entre algunos actores entre enero y julio del año pasado, pero a mediados del año pasado nuevamente eh, hubo una iniciativa para poder tratar de reintegrar o restablecer un ecosistema que pudiera fomentar el emprendimiento en nuestra región. Y entonces empezaron a identificar actores nuevamente, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, instituciones educativas. Entonces nos empezamos nuevamente a emocionar con entrarle a esto y volver a arrancar este proceso del ecosistema emprendedor en Tijuana, ¿no? Se detectaron incubadoras, aceleradoras, las agencias del gobierno, startups, obviamente emprendedores que quisieran sumarse, proveedores de servicios, se identificaron distintos eventos y se promovieron distintos eventos, obviamente espacios de coworking, universidades y asociaciones. Y esto fue a nivel internacional. ¿Por qué? Digo, cabe destacar que San Diego tiene un ecosistema, una comunidad emprendedora bastante dinámica, aunque también, aunque existe este dinamismo, también falta esta articulación o convergencia de actores, ¿no? Está el Startup Week en San Diego, el San Diego Venture Group, está la Universidad Estatal de San Diego, con la cual nosotros trabajamos ampliamente y de hecho, bueno, Alex de Noble, que también es parte
del consejo de ICSB. Trabajamos muy de la mano. Hemos incluso desarrollado congresos binacionales y acercado a las personas de Estados Unidos a que conozcan un poquito de México y que entiendan que no todo es violencia, no todos son disparos, ni que también puede haber oportunidades. Digo, no estamos ¿no? En un apogeo ni en una situación óptima, pero la realidad es que no todo es el lado feo de los países o de las economías emergentes, ¿no? También hay esperanza, también hay ganas de hacer las cosas y también hay cosas positivas. Y parte de la interacción que hemos tenido con San Diego es precisamente esa, ¿no? Decir, oye, vengan a conocer qué pasa del otro lado de la frontera y viceversa. Hemos llevado alumnos, hemos llevado gente a que vea qué sucede en San Diego. Entonces, parte de la integración del ecosistema Calibaja es precisamente eso, que tanto las personas en Estados Unidos como las personas en nuestro estado, en Baja California, entendamos las diferencias, entendamos las similitudes, encontremos los puntos a partir de los cuales podemos trabajar al unísono, ¿no? Y, a partir de agosto del año pasado, se empezó nuevamente a empujar esta iniciativa, ¿no? Entonces se convocó a la Universidad de California en San Diego, a la Universidad de San Diego, a San Diego State University, a las universidades que estamos aquí en Baja California, tanto públicas como privadas, ¿no? La UABC, el CETIS, la Ibero, etcétera, a esta iniciativa o asociación empresarial, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, que busca promover el desarrollo de empresas, a otros actores como Growth Hacks, el famoso tío Rob, que, que están tratando de articular y crear estas redes de contacto entre todos los actores, ¿no? Y obviamente, pues al gobierno, ¿no? La idea fue, nuevamente vamos a relanzar el ecosistema, vamos a tratar de construir estas conexiones entre todos para promover el emprendimiento. A fin de cuentas, como digo a mis alumnos y yo, cuando las pláticas, todos eventualmente de alguna u otra manera o trabajamos para alguien que emprendió o emprendimos, ¿no? Pero la realidad es que en el sistema de reproducción de capital, el sistema económico en el que vivimos, requiere el desarrollo de empresas y alguien las tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de hacer aquí? Es de enmarcar y de unir procesos educativos de formación, contenidos, reuniones, congresos, eventos, para que podamos impulsar con un solo frente el desarrollo del emprendimiento, obviamente a través de distintos actores. Y aquí la idea también, y es parte del cambio cultural que tenemos que hacer como mexicanos, es no querernos colgar la banderita o ese caudillismo de que yo soy el que está empujando el emprendimiento. No, el emprendimiento se hace en equipo. El emprendedor no es solamente una persona, una institución. No, el emprendimiento es en equipo, es de todos. Y eso hay que inculcarlo en el trabajo o en las personas, ¿no? Y eso es difícil y es parte de los retos que aquí pongo para el ecosistema, ¿no? Es decir, tenemos que identificar más claramente a los actores en la región. ¿Quiénes pueden participar en el ecosistema? ¿Quiénes están interesados en hacerlo? Necesitamos incrementar el nivel de ruido, de exposición en los medios y el alcance. Desafortunadamente el COVID vino y toda esta primera inercia que tuvimos en el segundo semestre del año pasado, pues se frenó. Realmente ahorita no ha habido tal exposición. Sí ha habido algunos ejercicios a través de Zoom y a través de estas videoconferencias, pero no es lo mismo a fin de cuentas, ¿no? Es difícil armarlo, articularlo y tenemos que ir acostumbrándonos a ello, ¿no? Parte de esta experiencia que tenemos con estas charlas o estos webinars que estamos haciendo es precisamente eso, cómo aprender a trabajar de forma personal, pero
a través de mecanismos virtuales, ¿no? Cómo tener o cómo poder generar este compromiso mutuo, ¿no? Porque a veces esta despersonalización del medio virtual como que reduce el compromiso y dices, ya pagué mi conferencia y a otra cosa mariposa, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesitamos sí incrementar el ruido y el alcance de lo que se está haciendo, construir un clima de más confianza y sobre todo para, yo digo, para los inversionistas, para la gente que quiere apostarle a los proyectos. Tenemos que ayudar a que se consoliden las ideas, las redes, se construyan realmente y se respeten nuevos proyectos, pero sobre todo ayudar a que las personas y los emprendedores puedan construir proyectos que realmente sean viables, factibles y sobre todo sustentables, ¿no? Y para eso eventualmente necesitamos cambiar la cultura, definitivamente, y no es un cambio fácil, es un cambio de tiempo, no solamente a emprender, a perderle el miedo a arrancar una empresa, sino también a ser sustentables, a ser inclusivos, a ser tolerantes, a aprender del fracaso, pero no enaltecerse de ello, sino realmente reflexionar y decir, ok, ¿en qué la regué y en qué no la debo volver a regar? ¿O en qué debo fijarme para tener una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Nadie tiene el futuro asegurado, definitivamente. Pero si se tiene un mayor conocimiento, y eso es parte de lo que es tener expertise o experiencia profesional, si se tiene un mayor conocimiento, se tiene una mayor probabilidad de éxito en la empresa, ¿no? Y la otra es la actitud colaborativa. Eh, y sobre todo, particularmente me remito a nuestra cultura nacional en México, que nos cuesta trabajo el elaborar en equipo, el hacer redes, eh, somos un tanto desconfiadones y aunque somos buenos amigos y somos muy alegres y nuestra cultura siempre se ha distinguido por eso, realmente a la hora de intimidar, a la hora de poder generar estas redes, somos más reservados, ¿no? Somos más miedosos. Dice el dicho, ¿no? La mula no era arisca, ¿no? Los palos la hicieron y entonces somos desconfiadones y hay que cambiar esa actitud porque para poder emprender se necesita tener confianza. Si no se tiene fe y esperanza en que en un desarrollo o en un resultado positivo, es difícil seguir. Y eso pues requiere creer en las propias capacidades, en el conocimiento y en las competencias que uno tiene para hacerlo, ¿no? Finalmente, como siempre lo he comentado, todo se trata de ellos y de ellas, ¿no? Todo es cómo formar a estos futuros emprendedores, ¿no? Uno ya va de salida, pero hay que formar, hay que trascender a través de ellos. Nuestro futuro, nuestra eternidad está en ellos. Y ellos es a los que hay que formar, ¿no? Y parafraseando una última idea del libro, que esto se lo tomé a Michael Morris y Alex de Noble, ¿no? Eh, que dice del libro de George Bernard Shaw, del hombre y superhombre, dice, el hombre y la mujer sensatos se adaptan al mundo. Los insensatos insisten en que el mundo se debe adaptar a ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el progreso depende de estas personas insensatas, ¿no? Entonces, atrévanse, salten del agua y emprendan, ¿no? Eh, Muchas gracias. Esa fue mi platiquita. Bueno, profesor, la verdad una maravilla. Tenemos ahí varios participantes que los invito a que anoten sus preguntas y consultas. Yo me anoté varias, porque la verdad la exposición fue muy inspiradora y quiero agradecerle. Y hay varios puntos ahí que me interesaría que retomemos. Eh, Hay algo, creo que se vio muy claramente cuando menciona esta etapa del rol más de las universidades, que vienen a traccionar de una manera las políticas de emprendimiento que muchas veces los gobiernos por ahí, con este recambio de mandatos que tenemos obviamente en un sistema democrático, hace que muchas veces no se continúen determinadas políticas públicas, y ahí sí las universidades, digo, tienen esta
esta mirada más a largo plazo, que no necesariamente los gobiernos lo generan, que deberían ser los encargados de las políticas de Estado, pero ahí las universidades tienen una oportunidad y en eso usted lo graficó muy concretamente con distintos niveles de alianzas, de actividades, de acciones, y creo que eso me pareció muy interesante remarcar porque es algo que observo no solo en la región en general, que las universidades, si bien están haciendo muchas acciones en la comunidad, de campo, pero no sé si todavía son conscientes de este rol institucional que tienen a largo plazo, ¿sí? De poder ser esta mirada más institucional a largo plazo y de alguna manera suplir esta falencia que tenemos en el ámbito más político en la región y que es nuestra realidad también y que de alguna manera Sí, tenemos que sortear, ¿no? sí, yo creo que sí, efectivamente, las universidades tenemos que entender esta visión de largo plazo del emprendimiento, trabajar con comisiones que sobrevivan los cambios, inclusive dentro de las propias universidades, ¿no? Los cambios de dirección, todo, es decir, poder crear comisiones que den, independientemente del gobierno dentro de la institución educativa, que den seguimiento y que estén siempre en contacto con las instituciones públicas, ¿no? El gobierno, para promover esto, que no se pierda el contacto. De hecho, en las propias universidades inclusive se ha trabajado a nivel y se ha discutido mucho a nivel de silos y Mm. cada departamento, cada área es, no, yo soy de administración, no, yo soy de ingeniería, yo soy de... Y eso también hay que, o sea, tenemos que cambiar esa cultura dentro de la propia universidad, romper esos silos, crear esta interacción y esta comunión multidisciplinaria y poder crear estas comisiones conjuntas inter, intrauniversidad e interuniversitarias para poder mostrar un frente común, ¿no? Estoy de acuerdo, yo creo que hace falta también al interior de las universidades trabajar en ello y poder desarrollar una visión de largo plazo, ¿no? Sí, ese rol me parece muy interesante para la región, para fortalecer justamente el ecosistema y creo que ustedes lo han graficado muy concretamente también el nivel de alianzas, también de escalamiento, que es algo que me parece muy importante remarcar, no empezar todo el tiempo de cero, sino con aquellas instituciones con las que se viene trabajando, siempre ir por más, ¿no? O sea, y en eso también es muy interesante el caso que mencionaba, y hay otro aspecto que yo soy profesora de transnacional, de política Ah, ok. transnacional, así que su caso, su experiencia me parece en todo sentido más que interesante. Y también estas barreras culturales, ¿sí? Estos preconceptos que uno tiene de otras sociedades, de otras comunidades, ni hablar en términos de clima de negocios. Me parece muy valioso la experiencia que comenta ¿y cómo ha sido esa experiencia, estos primeros intercambios? ¿Cuáles fueron el feedback posterior a las actividades? Pues de hecho creo que el primero que se dio como tal fue en 2016, si no mal recuerdo, donde precisamente es una iniciativa o fue una iniciativa de Alex de Noble de la Universidad de San Diego, del Estatal de San Diego, donde le tocó organizar la conferencia de USASB, que es el capítulo de ICSB de Estados Unidos, esta conferencia internacional de académicos y profesionistas sobre emprendimiento en San Diego. Y como hemos trabajado mucho tiempo juntos, yo tengo una amistad de muchos años con Alex, se le ocurrió decir, oye, ¿qué tal si ahora que van a venir personas de todos Estados Unidos a San Diego y también mucha gente de distintas partes del mundo al Congreso de USASB, que reúne a cerca de 600, 700 participantes, ¿qué te parece si hacemos y no necesariamente a mí, sino también a Mario Dip, en su momento director de la escuela en Mexicali, a Francisco Vélez, a varios directivos de CETIS. Si hacemos un trabajo conjunto y los llevamos a que conozcan BitCenter, que es un coworking space y una incubadora aquí en Tijuana, y los llevamos también a conocer la costa de California, los llevamos al Valle de Guadalupe, los llevamos que conozcan tu universidad,
y les damos una probada de vino y de comida hacemos le llaman el learning journey, ¿no? Esta experiencia de un día de aprendizaje y los llevamos a Baja. Entonces se publicitó esta idea en USASBI, se organizó el famoso Learning Journey, se apuntaron cerca de 80 personas, o sea, de estas 600 para venir, y obviamente hubo un trabajo logístico interesante, participaron alumnos, maestros de la universidad, mucha gente, se organizó una serie de autobuses y pudimos traer a los profesores, que muchos de ellos era la primera vez que cruzaban a México, o no tenían ni idea de México. Algunos tenían miedo, algunos tenían incertidumbre a la hora de traerlos. Y entonces se hizo todo este recorrido, conocieron emprendedores, tuvieron una serie de conferencias en el Big Center, este, y eso les gustó mucho y luego los llevamos a que vieran que era Tijuana y que no era todo este, crisis ni pobreza. Sí, digo, tiene sus zonas, obviamente, como cualquier gran ciudad, pero ya que experimentaron lo que es Baja California, que vieron lo que era el Valle de Guadalupe, que vieron lo que era México, una parte de México, y cómo se está emprendiendo a pesar de las circunstancias, y luego lo regresamos, todavía hoy en día, o sea, son casi 5 años después o 4 años después, la gente sigue comentando que es una de las experiencias más interesantes que han vivido en un congreso de USASB. De hecho, a Ayman, nuestro director ejecutivo en ICSB, tuvo la oportunidad de venir y también ver y decir, órale, o sea, qué cosas hay en México que no entendemos, que no comprendemos. Y de ahí, por lo menos 2 veces al año, Alex trae tanto a alumnos como a maestros de la Universidad de San Diego, y nosotros hemos llevado a alumnos y maestros de Tijuana a San Diego, a que también vean el ecosistema emprendedor allá, vean lo que se está haciendo y viceversa, ¿no? Qué Entonces, fabuloso. esa es la única manera donde, y es parte de la historia que hemos tenido en esta experiencia binacional, pero que ayuda a romper estas barreras culturales y ayuda a entender que somos seres humanos, ¿no? Exacto, Simplemente, ¿no? exactamente, exactamente, con los mismos desafíos, los mismos problemas e inquietudes, y eso, bueno, eso es lo fabuloso de este tipo de encuentros también, ¿no? O sea, acercar justamente más herramientas y darnos cuenta de eso, de que todos atravesamos las mismas dificultades, y también esta pandemia nos enseña que tenemos que salir todos juntos de Sí. estas dificultades, ¿no? Y ahí hay un par de preguntas que me gustaría leerle. Una la realiza Manuel, que le manda saludos también. ¿Cómo es posible integrar una cultura de emprendimiento ante la nueva normalidad, tomando en cuenta las barreras de interacción económica y de limitaciones financieras que hay hoy en día? Eh, yo digo que todo empieza en casa, ¿no? Todo empieza en casa. Realmente la actitud emprendedora tiene que empezar desde el sistema de creencias que inculcamos en nuestros hijos, ayudarlos a que experimenten, ayudarlos a que se atrevan, a que crean nuevas soluciones, sean creativos en solucionar problemas, utilicen las herramientas, no solamente la tableta o el teléfono para jugar, no, a que puedan crear, decir, oye, pues te gusta la creación, crea mensajes, crea caricaturas, es decir, tenemos que, uno, inculcar en nuestros hijos la creencia de que es posible innovar y adaptar nuevos conocimientos en la solución de problemas y jugar creativamente con ellos a que prueben, a que se atrevan. Eh, el regaño, pues un regaño, a veces como padres, digo, ya tengo hijas grandes, pero como padres a veces también te entra la emoción y estás enojado y a la hora del regaño, por algo que hicieron, que dices, bueno, a lo mejor estaban experimentando, estaban tratando de descubrir, entonces hacerles ver eh, pros y contras de ese descubrimiento y tratar de controlar, ¿no?, las propias emociones, pero sobre todo cultivar estas creencias de que es posible hacer las cosas, de que tienes que ser tolerante y tienes que ser inclusivo con los demás y respetar las ideas de los demás, de que tienes que utilizar tu conocimiento en pro del beneficio de la sociedad, ¿no? Que las personas vean el lado bueno, no nada más el lado malo de los demás. Yo digo que esta educación emprendedora empieza en casa
y empieza desde los niveles, también en la escuela, desde los niveles primarios, ¿no? Parte de lo que debemos inculcar en los muchachos. Exactamente, sí. Bueno, ahí nos llegan, coincido plenamente y ahí usted acaba de dar varias herramientas que generan también una cultura colaborativa. En definitiva, esas personas ya empiezan a ver esa complementariedad con el otro y desde ese lugar, bueno, surgen las alianzas, surge la creación justamente, ¿no? De los negocios y es lo que tenemos que incentivar como padres, como docentes, en todos los ámbitos y es el desafío también de estos tiempos, cómo vencemos el individualismo, ¿no? Lo dejamos de lado y nos empezamos a complementar y a trabajar en equipo. Ahí Rafael Escobar nos consulta, se antoja que hay un sinnúmero de oportunidades de negocio, sin embargo, ¿qué sector consideran como el que proyectan mayores oportunidades en este momento? Y después hay otra pregunta más, para quienes vivimos en el centro del país, ¿hay algo de la cultura emprendedora de Calibaja que podríamos aplicar y que actualmente no estemos haciendo? Pues debe haber, desconozco cómo esté el ecosistema, sí, sí tengo varios conocidos en universidades en el centro del país, en México. Sé que, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac ha hecho sus esfuerzos en ese sentido, ha desarrollado junto con la MEXCAP el diplomado de capital emprendedor o administración de capital emprendedor, precisamente para formar estas nuevas generaciones de inversionistas de capital de riesgo, ¿no? Este, Aquí, retomando un poquito, coincido en que hay que romper sí esta cultura de individualidad que comentabas, ¿no? Respecto a los sectores, realmente yo creo que tiene que ver con la vocación regional y con los factores de producción en cada región. No todos somos Silicon Valley, no todos vamos a hacer tecnologías de alto impacto, pero sí hay que voltear a ver así qué recursos tenemos en la región, qué cosas están haciendo en otras regiones, qué podemos utilizar, qué conocimientos podemos importar de otras áreas y aprovechar los recursos o factores de producción donde estemos. No es lo mismo los factores de producción y conocimiento que hay en la Ciudad de México o en el centro del país a lo que sucede en nuestra frontera o en el sureste o en el sur. Cada región deberá, y es mi punto de vista, voltear a ver las vocaciones regionales y las condiciones competitivas, la sofisticación de los clientes, ¿no? El famoso diamante de Porter en cada lugar, para identificar cuáles son sectores que tienen oportunidad o áreas que tienen oportunidad de desarrollo, independientemente de las clásicas que les comentaba, ¿no? De infraestructura, a nivel nacional, carreteras, ¿no? Puentes, caminos, aeropuertos, todas estas grandes obras, y obviamente pues los bienes raíces, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente voltear a ver qué está sucediendo en cada área. No, no podría decir, hay que invertir aquí o acá, depende de dónde estés. Si estamos aquí en Baja California, pues obviamente el desarrollo de, por ejemplo, proveedurías para el sector aeroespacial o de la industria médica, capacitación en esas áreas, inversión en escuelas para capacitación técnica y el desarrollo ¿cómo se llama? Mano de obra calificada para esos sectores. O sea, depende del lugar, ¿no? Exacto. Diagnóstico, un DAFO del lugar realmente y ver que no necesariamente tenemos que copiar todo, o sea, tampoco tenemos que inventar la pólvora, o sea, hay muchas cosas que podemos tomar ideas, inspirarnos y desde allí innovar y, Sí, y mostrar el diferencial y sin duda México con la diversidad que tiene en todas sus regiones de clima, de cultural y demás, tiene una diversidad más que interesante también en términos de emprendedorismo para mostrar al mundo, así que en eso, por supuesto. Ahí hay una, bueno, yo tenía otro comentario que hacerle con respecto a la primera parte de la presentación que hizo, donde ahí remarcó este tema de los costos que también uno tiene al momento de emprender, ¿sí? Los costos fijos que se tienen y cuando uno está validando muchas veces el negocio, la idea, eh,
Y en eso también hay, bueno, un sinnúmero de barreras, porque muchas veces los emprendedores no tienen contador, no tienen abogado, no tienen ni siquiera esa contención jurídica, administrativa que se requiere para formalizar un negocio. Y en eso consultarles si ustedes han trabajado en ese sentido desde la universidad o en este ecosistema, en brindar esas herramientas y cuál ha sido, porque muchas veces no tienen ni siquiera su plan de negocios armado los emprendedores, ¿no? Sí. Entonces, esas barreras, ¿qué es lo que observan ustedes también? En cuanto al ecosistema emprendedor, varios de los proveedores de servicio que se acercan a ayudar o asistir lo hacen de manera pro bono o gratuita, sobre consejos legales, sobre consejos de contabilidad básica para emprendedores. Al interior de las universidades se ofrecen servicios de incubación para ideas, tanto para alumnos como para personas que vienen del exterior. Y básicamente, pues el costo para los externos es marginal, o sea, realmente es prácticamente gratuito este tipo de apoyos. Yo sí les digo a estudiantes y emprendedores, tengan un buen amigo contador y un buen amigo abogado, sobre todo ese abogado corporativo, creen estas redes de contactos. Yo creo que uno de los temas críticos para tener éxito en el emprendimiento es que hay que estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Y la única manera de lograr eso es tener red de contactos. Entonces, una manera de subsanar el que, oye, pues no sé de contabilidad, pero tienes un amigo que tiene un amigo que te puede ayudar y que si les hablas de manera honesta y formal, decir, oye, estoy emprendiendo, no tengo dinero, la cosa está así, dame una ayuda. Y hay gente, yo creo que de buena voluntad que va a decir, sí, sí, con todo gusto te apoyo, te digo tal, ¿no? Obviamente, si voy a irme contigo en el proceso de asesoría, tampoco te puedo cobrar ahorita que estás arrancando, este, más que algo significativo, ¿no? Es más, invítame una comida, invítame, ¿no? Una cerveza, una copa de vino, algo, y en retribución. Pero yo creo que tiene que ser con las redes, contactar personas y esas personas que nos relacionen. Y sí, yo aquí pongo mucho el ejemplo, se utiliza mucho la comida o el desayunar burritos. Y entonces vamos a suponer que se te ocurre a ti, oye, mi idea es tener burritos gourmet o alguna cosa así sofisticada. Bueno, pues no tengas que poner una cocina, hazlos en tu casa, salte en tu carro, ¿no? Con una hielera, llénala de burritos, ponte en una esquina y ve o prueba si tu idea de que los burritos gourmet son del gusto, ¿no? De las personas, antes de que te pongas a gastar en una instalación, en la renta de un lugar, en formalizar, ¿no? No digo que no te formalices, eso esto me queda claro, formalizarte es algo necesario porque también contribuyes al estatus de la sociedad, pero no lo hagas tan temprana edad si antes no probaste si es negocio o no. Muchos se Exacto. avientan a rentar el lugar y no tienen todavía ni la idea del Sí. negocio. Sí, 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 y eso lleva a mucha frustración al inicio de emprender. Y también, bueno, al menos lo que yo observo en el ecosistema emprendedor muchas veces es que se idealiza demasiado a aquellos que tienen un éxito rotundo en un negocio, que de la noche a la mañana hicieron su primer millón, y se cree que el emprendedor enseguida va a eso, a tener ingresos. La realidad es que hay distintos estadios, la media en general lleva una década hasta que uno empieza a ver Sí, realmente un ingreso sostenido y es parte de ese proceso, pero si uno realmente eso lo conoce, bueno, sabe a qué también se embarca, ¿no? Entonces, la importancia también de conocer esos tiempos, ¿no? Porque a veces los medios de comunicación exacerban por ahí determinados modelos que no es la realidad, o sea, son la excepción a la regla. Ojalá que fueran muchos más, pero tenemos que ser realistas en eso, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Sí, todo el mundo dice que el Mark Zuckerberg o el Steve Jobs. Claro, Pero realmente si ves la historia, no fue un camino fácil, ha sido un camino de muchos años, que toma su tiempo y muchos van a fracasar. Y sí se ha idealizado esta idea de que no, el emprendedor y que va a ser, no, emprender es sufrido, emprender es riesgoso, emprender no es fácil. No digo que no emprendas, y hay quienes sí están hechos para emprender y hay quienes no.
Es como si alguien quiere ser médico y alguien no, ¿no? Entonces eso también hay que respetarlo. Sin embargo, Exacto. si formamos a más personas que puedan ver que hay una oportunidad en el emprendimiento y se sienten a gusto en ello, pues qué más, ¿no? Adelante, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y ahí, bueno, una de las últimas preguntas, Eduardo hace si es una buena oportunidad de negocio migrar a los sistemas sostenibles. Yo creo que sí, porque eventualmente si empiezan a ver las tendencias en las, en la venta de acciones, por ejemplo, en la colocación de acciones en bolsa, Wall Street y todas estas, empiezan a ver que existe ya cada vez más una mayor calificación hacia las empresas que están certificadas como sustentables. Los inversionistas se empiezan a fijar en esta calificación de sustentabilidad y eventualmente para integrarse en cadenas sustentables internacionales va a tener vas a tener que estar certificado sustentablemente y no nada más porque lo dice la norma, sino realmente entender que el modelo de negocio tiene que ser sustentable en cada una de sus partes, en esta cadena de valor, porque eventualmente hacia allá vamos a ir. Los inversionistas están viendo el cambio climático no es broma, lo que estamos viendo no es broma, la contaminación, etcétera, etcétera, no es broma. Y entonces nos está cayendo, como decimos, el 20 o el chip de que tenemos que empezar a cambiar hacia la sustentabilidad y empezar a pensar en emprendimientos e innovaciones más sustentables, ¿no? Es mi opinión. Sí, y en eso los voy a invitar, aprovechando la última pregunta, porque estamos haciendo desde el Consejo, desde ICSB, una edición especial del journal del Consejo sobre emprendedorismo sostenible. Ok, Justamente la convocatoria la estamos movilizando, muy convencidos justamente de la importancia de empezar a pensar los negocios de manera sostenible desde la etapa de ideación, que sea totalmente transversal a todo el proceso, porque justamente el cambio climático y ni hablar también esta pandemia nos muestra que tenemos que trabajar con el mundo y desde el mundo de otra manera. Y en eso no solamente que la rentabilidad esté en el foco al momento de crear un negocio, sino también el aspecto ambiental y social, ¿no? De qué impacto social va a tener lo que hagamos. Así que en ese sentido invitarlos que estamos con esta edición especial y ok, justamente para mostrar este cambio que está viendo y Latinoamérica muy en especial, nosotros decimos tiene un máster en sostenibilidad por los pueblos originarios, que nos es dado. Y en ese sentido tenemos que aprovechar esa oportunidad maravillosa que tenemos para recuperar esas prácticas ancestrales y devolverlas ayornadas a estos tiempos también, que son necesarias. Así que, y sí, los bonos verdes y eso, aún en pandemia han crecido. Eso es muy interesante, todo lo que las inversiones de impacto se han mantenido y han crecido aún en pandemia, con lo cual nos muestra una tendencia muy interesante para aquellos que se están animando a emprender, para que lo tengan en cuenta ya desde el momento cero. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Ricardo, ha sido un enorme placer escucharlo y tan maravillosa experiencia donde yo creo que ahí nos ha enriquecido muchos aspectos, toda la presentación en lo que hace al ecosistema emprendedor, a lo que hace la realidad particular de Tijuana, donde también, o sea, muestra muchos ejes interesantes para toda Latinoamérica, que deberíamos tomar todos nota en ese sentido, y el ejemplo de la universidad que no es menor, que me encanta resaltarlo, tanto desde los profesores y sobre todo a nivel institucional, para que esto tenga una permanencia en el tiempo, que también es lo que buscamos como legado. Pues muchas gracias, Analia, por moderar y por esta dinámica. Yo creo que vamos a hacer muchas más cosas juntos ya que nos conocemos más. Y gracias a ICSB por esta convocatoria, ¿no? Y gracias a quien nos escuchó. Muchas gracias a todos los participantes, por supuesto, Ricardo, que quedamos más que en contacto para hacer actividades y cosas. Y bueno, nos han estado siguiendo por Facebook Live, ahora lo vamos a subir también a YouTube, así que agradecerles a todos y nos vemos en la próxima edición el mes que viene. Y Ricardo, que cuídese mucho y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Igualmente, chao. Bye bye.